Hay cumpleaños que destrozan el alma. El mío fue uno de esos. Me llamo Daniel. Tengo 42 años y ese día entendí lo que significa estar completamente solo en medio de la gente que creías que te importaba. Durante semanas preparé cada detalle. Compré cervezas que sabía que les gustaban. Hice tamales como los hacía mi madre. Limpié la casa hasta que los azulejos brillaban. Puse música. Arreglé el patio con luces que había guardado desde hace años. No quería nada extravagante. Solo quería estar con las personas que formaban parte de mi vida. Los amigos del trabajo con los que almorzaba cada martes. Mi hermano que vivía a 20 minutos. Los vecinos con los que compartía partidos de fútbol los domingos. Gente normal, gente que yo creía cercana. Les avisé con tiempo. Mandé mensajes. Llamé a algunos, todos dijeron que sí. Todos prometieron llegar. Roberto del trabajo hasta me preguntó si necesitaba que llevara algo. Mi hermano me dijo que llegaría temprano para ayudarme. Javier el vecino bromeó, diciendo que no se perdería mis tamales por nada del mundo. Esas promesas me llenaron de esperanza. Me hicieron sentir que quizá no estaba tan solo como a veces pensaba en las noches largas. Me hicieron creer que había construido algo real con esas personas. La mañana del sábado me levanté temprano, calenté los tamales, acomodé las sillas en círculo como si eso fuera a hacer que la conversación fluyera mejor. Puse los refrescos en la hielera con suficiente hielo. Revisé el celular cada 5 minutos esperando confirmaciones de última hora. Me bañé. Me puse una camisa que casi nunca usaba. Me peiné frente al espejo sintiendo esa mezcla rara de emoción y nerviosismo, como cuando eras niño y esperabas que tus amigos llegaran a tu fiesta. Eran las 6 de la tarde cuando debían llegar. A las 6:15 nadie había tocado la puerta. Pensé que era normal. La gente siempre llega tarde. Me senté en el sillón. Esperé. Revisé el celular. Nada. A las 7 empecé a caminar de la sala al patio, del patio a la cocina, de la cocina a la ventana. Miraba la calle vacía. Los coches pasaban. Ninguno se detenía frente a mi casa. Algunos vecinos salían a caminar con sus perros. La vida seguía normal para todos menos para mí. Me serví una cerveza, la tomé solo, me supo amarga. Volví a revisar el celular esperando ver aunque fuera un mensaje diciendo que venían tarde. Nada. La pantalla seguía vacía. A las 8 revisé los mensajes viejos. Releí las confirmaciones. Todos habían dicho que sí. Todos habían prometido. Llamé a mi hermano. No contestó. Llamé a Roberto del trabajo. Buzón de voz. Llamé a Javier, mi vecino. Nada. Llamé de nuevo. Nada. El silencio de esa casa se volvió insoportable. La música que había puesto ahora sonaba burlona. Las luces del patio me parecían ridículas. Los tamales se enfriaban sobre la estufa y yo seguía esperando como un tonto que no entiende cuando le están dando la espalda. Me senté en el sillón otra vez. Miré las sillas vacías ordenadas en círculo. Imaginé cómo hubiera sido si hubieran llegado. Las risas, las conversaciones, los brindis, todo lo que no iba a pasar. A las 9 me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Vi a un hombre de 42 años vestido para una fiesta que nadie quiso. Vi las arrugas alrededor de mis ojos. Vi el cansancio. Vi la soledad que había estado ahí todo el tiempo, pero que yo me negaba a ver. A las 9:30 me senté en el escalón de la entrada. Afuera hacía frío, pero no me importó. Miré el cielo oscuro. Las estrellas apenas se veían por las luces de la ciudad. Pensé en todas las veces que había estado ahí para otros. Las veces que había llevado a mi hermano al hospital cuando su hijo se enfermó a medianoche. Las tardes ayudando a Roberto con su mudanza, cargando muebles bajo el sol. Los fines de semana arreglando la cerca de Javier sin cobrarle nada. Las veces que había prestado dinero sin pedir que me lo devolvieran. Me pregunté si alguna vez había importado realmente. Si mi presencia en sus vidas era algo más que conveniente. Si cuando pensaban en mí sentían algo, o si solo era el tipo que siempre decía que sí. El tipo que nunca ponía límites. El tipo que daba sin esperar nada a cambio hasta que un día esperó algo y se quedó con las manos vacías. Una pareja pasó caminando por la banqueta. Iban tomados de la mano, riéndose de algo.
Me vieron ahí sentado y apartaron la mirada rápidamente como hace la gente cuando ve algo incómodo. Yo era ese algo incómodo, un hombre solo en su cumpleaños, esperando a gente que nunca iba a llegar. Entré a la casa, apagué la música. El silencio fue peor. Quité las luces del patio, guardé las cervezas, tiré los tamales a la basura porque ya no podía ni verlos. Cada tamal era un recordatorio de mi estupidez, de mi ingenuidad, de mi necesidad patética de sentirme parte de algo. Me senté en la mesa del comedor con las manos sobre la madera fría y lloré como no lloraba desde que murió mi padre. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo que salía desde algún lugar oscuro que llevaba años guardado. No era solo por el cumpleaños, era por todos los años creyendo que tenía un lugar en la vida de alguien. Era por descubrir que estaba equivocado. Era por entender que la soledad no es estar físicamente solo, sino estar rodeado de fantasmas que nunca estuvieron realmente ahí. Era por todas las veces que me había convencido de que esas relaciones superficiales eran suficientes, por todas las veces que había ignorado las señales, por todas las veces que ellos habían cancelado planes y yo había dicho que no pasaba nada, por todas las veces que yo había sido el que llamaba y nunca al revés. Lloré hasta que me dolió el estómago, hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un vacío enorme que no sabía cómo llenar. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en qué había hecho mal, en qué parte del camino me volví invisible, en cómo alguien puede vivir 42 años y no construir ni una sola relación que valga la pena. Recordé momentos de mi vida, la escuela, la universidad, los trabajos. Siempre había sido el amigo disponible, el que escuchaba, el que ayudaba, pero nunca el importante, nunca el que alguien buscaba solo por querer estar conmigo. Me pregunté si el problema era yo, si había algo en mí que alejaba a la gente, si era demasiado aburrido, demasiado simple, demasiado poco interesante para que alguien realmente me quisiera cerca. El domingo desperté con la casa todavía en silencio. Me dolía el cuerpo de tanto estar sentado. Tenía los ojos hinchados, la boca seca. No quería levantarme, pero tampoco podía quedarme ahí para siempre. Fui a la cocina, puse café, me senté junto a la ventana. Afuera los niños jugaban en la calle, las familias salían a misa. La vida seguía como si nada hubiera pasado, como si mi pequeño derrumbe interno no importara en absoluto. Y tenían razón, no importaba. Para el mundo yo era solo un hombre más. Uno entre millones. Mis problemas eran microscópicos en el gran esquema de las cosas, pero para mí eran todo. Tomé el café sin azúcar. Me quemó la lengua, pero no me importó. Sentir algo físico era mejor que sentir ese vacío emocional que me había instalado en el pecho. Entonces sonó el timbre. No quería abrir. Pensé que sería alguien vendiendo algo o repartiendo publicidad, pero insistieron 2 veces, 3. Caminé despacio hacia la puerta. La abrí sin ganas. Era doña Carmen, mi vecina de 80 años que vivía 3 casas más abajo. Llevaba un plato cubierto con papel aluminio. Tenía el cabello recogido en un chongo despeinado. Usaba su suéter azul de siempre. Me miró con esos ojos cansados pero amables que tiene la gente que ha vivido mucho. Me dijo que había hecho demasiado arroz con leche, que si yo quería un poco, que sabía que ayer había sido mi cumpleaños porque me había visto arreglando el patio días atrás, que había visto las luces, que se veía bonito. Su voz era suave, no había lástima en ella, solo amabilidad genuina, como si llevarle arroz con leche a un vecino un domingo por la mañana fuera la cosa más natural del mundo. No sé por qué esa pequeña cosa me rompió. Quizá porque era lo único sincero que había recibido en días. Quizá porque doña Carmen no me debía nada y aún así pensó en mí. Quizá porque en su gesto simple había más humanidad que en todas las promesas rotas de la gente que yo llamaba amigos. Le agradecí con la voz quebrada. Ella sonrió. Me dijo que los cumpleaños son raros, que a veces esperamos demasiado de ellos, que cuando era joven también había tenido cumpleaños tristes, que lo importante no es quién llega sino quién realmente te ve. Me dijo que ella me veía barrer la banqueta cada sábado, que me veía saludar a los niños cuando pasaban, que me veía ser amable con el señor que vende tamales en la esquina,
que eso decía más de mí que cualquier fiesta llena de gente. Se fue caminando despacio por la banqueta. Yo me quedé ahí parado con el plato tibio entre las manos, sintiendo algo que no había sentido en meses. Algo pequeño pero real, algo que se parecía a la esperanza. Entré a la casa. Probé el arroz con leche. Estaba dulce, perfecto. Tenía canela y pasas como lo hacía mi abuela. Me senté en la mesa y por primera vez en horas no sentí ese peso aplastante en el pecho. No fue una revelación mágica. No hubo voces celestiales ni momentos de película. Fue algo más simple y más profundo. Fue entender que había estado buscando validación en las personas equivocadas, que había construido mi vida alrededor de gente que nunca me vio realmente, que había confundido compañía con conexión, que había creído que tener gente alrededor era lo mismo que tener gente que te importa, que había dado tanto esperando recibir algo a cambio cuando debía haber dado sin esperar nada o no haber dado nada en absoluto. Esa tarde salí a caminar. Fui al parque donde solía ir de niño. Me senté en una banca bajo un árbol grande. Observé a las personas, parejas, familias, gente sola como yo, y entendí que no estaba tan roto como creía. Vi a un señor mayor alimentando palomas, a una mujer joven leyendo un libro, a un niño jugando solo con una pelota. Todos ahí, todos en su propio mundo, todos probablemente cargando sus propias historias, sus propias heridas. Y entendí que todavía había tiempo para empezar de nuevo, que 42 años no era el final de nada, que podía construir algo diferente, algo más honesto. Los siguientes días fueron extraños. Algunos del trabajo me escribieron disculpándose con excusas vacías, que se les había hecho tarde, que surgió algo de último momento, que lo sentían mucho. Mi hermano llamó días después, como si nada hubiera pasado, preguntando cómo me había ido. No les reclamé, no les grité, no les dije cuánto me habían lastimado. Simplemente tomé distancia, no con rabia, sino con claridad. Les respondí con cortesía, pero sin calidez, sin la disponibilidad de siempre. Cuando Roberto me pidió ayuda para algo en el trabajo, le dije que estaba ocupado. Cuando mi hermano me invitó a una carne asada, le dije que tenía otros planes. Cuando Javier tocó mi puerta para pedirme prestada una herramienta, le dije que la necesitaba. No era venganza, era protección. Era poner límites que nunca había puesto. Era valorarme de una manera que nunca lo había hecho. Empecé a hacer cosas diferentes. Me inscribí en un taller de carpintería que siempre había querido tomar. El instructor era un señor de 60 años que había trabajado toda su vida con madera. Había otros 5 estudiantes, gente callada, gente concentrada en crear algo con sus manos. Conocí a Fernando, un hombre divorciado de 50 años que estaba aprendiendo carpintería para hacer muebles para su nuevo departamento. Platicamos poco al principio, solo lo necesario, pero poco a poco empezamos a tomar café después de las clases. No hablábamos de cosas profundas, hablábamos de madera, de técnicas, de proyectos, pero había algo auténtico en esa simplicidad. No había pretensiones, no había promesas vacías, solo 2 hombres compartiendo un interés común. También conocí a Patricia, una maestra de primaria que quería aprender a hacer juguetes de madera para sus alumnos. Era callada, pero cuando hablaba decía cosas interesantes. Tenía una risa honesta. No fingía, no pretendía ser alguien que no era. Con ellos no sentía la necesidad de impresionar, no sentía que tenía que ser más de lo que era. Podía ser simplemente Daniel, un hombre común aprendiendo a trabajar con madera. Volví a visitar a doña Carmen, le llevé café y pan dulce. Platicamos de cosas simples, de cómo era el barrio antes, de sus nietos que ya no la visitaban tanto, de su esposo que había muerto hace 10 años, de la vida. Me contó historias de cuando era joven, de cuando llegó a este barrio recién casada, de cómo había criado a sus hijos en esa casa, de todas las personas que había visto ir y venir. Me escuchaba cuando yo hablaba sin interrumpir, sin juzgar. No necesitábamos grandes palabras, solo estar ahí era suficiente. Tomar café en su sala llena de fotografías viejas, escuchar sus historias, compartir las mías. Era simple pero real. Aprendí que la soledad duele,
pero la soledad consciente puede ser un regalo. Que estar solo es mejor que estar mal acompañado, que las personas que valen la pena no necesitan recordatorios para aparecer, que las relaciones reales se construyen en lo pequeño, en los gestos, en la presencia constante. Aprendí que no necesitaba una casa llena de gente para sentirme acompañado, que 3 personas que realmente te ven valen más que 30 que solo te usan, que la calidad siempre supera a la cantidad. Pasaron meses. El dolor se fue suavizando. No desapareció del todo, pero dejó de controlarme. Dejó de ser lo primero que sentía al despertar. Empecé a construir una vida más pequeña pero más auténtica, menos gente pero más presente, menos ruido pero más paz, menos expectativas pero más satisfacción. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a no tenerle miedo al silencio, a encontrar valor en lo simple. Los sábados iba al taller de carpintería. Los domingos visitaba a doña Carmen. Entre semana trabajaba y leía libros que había comprado hace años, pero nunca había abierto. Caminaba por el parque, cocinaba para mí, cuidaba plantas que puse en el patio. Mi vida se volvió más tranquila, más mía. Ya no vivía esperando que otros llenaran mis vacíos. Ya no buscaba validación externa. Estaba aprendiendo a estar bien conmigo mismo. Hoy tengo 43 años. Mi cumpleaños pasado fue diferente. No hice fiesta, no invité a multitudes. Pasé el día con doña Carmen, Fernando y Patricia del taller de carpintería. Comimos tacos en un puesto de la esquina. Platicamos, reímos. Fernando me regaló una caja de herramientas que él mismo hizo. Patricia me dio un libro sobre técnicas de carpintería. Doña Carmen hizo arroz con leche otra vez. Fueron regalos simples pero significativos. Fue sencillo, fue real, y por primera vez en mucho tiempo me sentí visto, no porque hubiera mucha gente, no porque hubiera música y luces, sino porque las 3 personas que estaban ahí realmente querían estar. A veces la vida te quita para enseñarte, te rompe para reconstruirte mejor, te muestra el vacío para que valores lo que realmente llena, te derrumba para que aprendas a levantarte de una manera diferente. No todos los finales son felices, pero algunos finales son necesarios, y de esos finales nacen comienzos más honestos, comienzos donde no finges, donde no te fuerzas, donde simplemente eres. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has esperado a gente que nunca llegó, si alguna vez has llorado por relaciones que solo existían en tu mente, quiero que sepas que no estás solo en eso. Muchos hemos estado ahí, en ese lugar oscuro donde crees que algo está mal contigo, donde piensas que nunca vas a encontrar tu lugar, donde la soledad pesa tanto que apenas puedes respirar. Pero quiero que sepas que ese lugar no es permanente, que el dolor enseña, que las caídas te muestran quién eres realmente, que puedes reconstruirte de maneras que nunca imaginaste. La vida sigue, y a veces lo mejor que podemos hacer es soltar lo que nos pesa y abrazar lo pequeño que nos sostiene, dejar ir las relaciones que nos vacían y abrirnos a las que nos llenan aunque sean pocas. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido, si alguna vez la soledad te enseñó algo que no sabías, si alguna vez tuviste que reconstruirte desde cero. Me gustaría leerte. Me gustaría saber que estas palabras llegaron a alguien que las necesitaba. Y si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de gente real. Historias que duelen, pero también sanan, porque todos necesitamos saber que no estamos solos en esto. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por permitirme compartir esta parte de mi vida contigo. Nos vemos en la próxima historia.